Muy buenas tardes. Después de este corto break, seguimos en esta cuarta conferencia mundial de relaciones internacionales. Creo que hemos tenido jornadas que han sido de mucha utilidad para todos. Creo que nos ha nutrido, hemos tenido la experiencia y hemos escuchado a grandes expositores a lo largo de estos 4 días. Ya nos queda poco, falta poquito para que terminemos este día sábado y se termine este evento que creo que ha sido muy interesante y ha traído muchísima información para todos ustedes. Sí, efectivamente, Mariano. Y bueno, ahora nos toca hablar de un panel muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene China, ¿no?, como un nuevo actor internacional de primerísimo nivel. Hoy, digamos, estamos viendo, ¿no?, una situación de una nueva guerra fría, quizás con otras características, pero digamos, comienza a haber una nueva bipolaridad de Estados Unidos y China, y es por eso que resulta absolutamente relevante poder justamente hablar del fenómeno China. Por lo tanto, hemos titulado este panel como La estrategia ascendente de China y su impacto en América Latina. Gracias, tenemos la suerte de contar con el embajador argentino en Pekín. Y bueno, ahora Micaela nos va a comentar el moderador. Tenemos como moderador a Patricio Conejero Ortiz, que es licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, estudió en el MIT y desarrolló su maestría en Economía Internacional en la Université de París. Participó en el programa de liderazgo para visitantes internacionales del Departamento de Estados Unidos, es subsecretario de Asuntos Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y es director del Instituto Confucio de la UBA. Patricio, te escuchamos, el panel es tuyo. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Micaela, por tu presentación y al CERI por la organización de este congreso, de este cuarto congreso en Relaciones Internacionales. La verdad que para mí hoy es un gusto recibir y dialogar y poder conversar con el embajador Luis María Klecker, que es el embajador de la República Argentina ante China. Muy buenas tardes, embajador. Buenas tardes, Patricio. Felicitaciones por la cuarta conferencia mundial de relaciones internacionales. Bueno, algo que me parece fundamental que traten ustedes y veamos la realidad de hoy y de los años que vienen. Para presentarlo, embajador, con todas las personas que están acá escuchándonos, el embajador Luis María Klecker es diplomático de carrera y embajador de la República Argentina en China, y además es sociólogo recibido de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó previamente como embajador de la Argentina ante Brasil, embajador ante Alemania y en Suiza. Además ejerció funciones como secretario de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales y subsecretario de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina. Y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre lo que implicó la estrategia y el proceso de ascendencia de China durante los últimos 20, 30 años, y lo que podemos esperar del futuro de este país en su relación en términos generales con Latinoamérica y en términos más puntuales con la República Argentina. En este periodo de la República Popular China, que fue fundada en el año 1949, hubieron varias etapas, pero probablemente la más significativa es la que tiene inicio a partir de la década del 70 con el gobierno de Deng Xiaoping, donde China comienza progresivamente a abrirse al mundo. Es un proceso que algunos dicen que culmina en el año 2001 con el ingreso de China a la OMC, pero en definitiva es un proceso de desarrollo económico y social que conllevó la salida de la pobreza de casi 800 millones de personas, hizo que hoy en día China se haya convertido en el principal socio comercial de más de 120 países, y un dato interesante que habla de la profundidad del desarrollo chino es que en el año 2018 China registró más patentes que Europa y Estados Unidos juntos. Embajador, quisiera comenzar esta charla con usted preguntándole ¿cuál cree usted que fueron los principales rasgos de la estrategia china que le permitieron desplegar en este tiempo una política de desarrollo económico y social tan contundente? Bueno, Patricio, creo que vos lo mencionaste.
Las reformas impulsadas por Deng Xiaoping han sido muy importantes, y diría yo, base fundamental de esta nueva China, ¿no es así? Que este encadenamiento virtuoso que lanzó nadie puede poner en duda, indudablemente. El objetivo de estas reformas impulsadas por él fue siempre el bienestar de su pueblo. Pero ¿cómo se hizo eso? Esta es la pregunta importante. Se inició, diría yo, una organización, sí, diría, integral en su economía. ¿Y cómo lo hizo? En sus principios, primero desde el sector privado, primario, desde su agricultura, luego desde el sector secundario o manufacturero y desde el sector terciario de servicios. ¿Y cómo lo hizo? Primero, dándole mayor libertad a la agricultura. ¿Qué significa darle mayor libertad a la agricultura? China tenía que alimentar a más de 1.000 millones de habitantes y siempre estuvo centralizada en el mercado interno. A partir de esta estrategia se empiezan a crear los excedentes del sector primario. Lógicamente, estos excedentes llevaron a generar mayor ahorro interno en China. Ese ahorro interno llevó a tener más recursos dentro de los bancos y ahí se empezaron a dar más financiamiento, más crédito y ahorro a la industria. Ahí empieza este gran proceso que, diría yo, creó mayor libertad en el manejo económico en China, que hasta ese momento no gozaba. Otro ítem fundamental fue la creación de las zonas especiales económicas en China. La primera fue Shenzhen. Casualmente Xi Jinping el mes pasado estuvo en su 40 aniversario de su creación. Imaginemos que Shenzhen hace 40 años era un pueblito muy chiquito. Hoy Shenzhen es una mega metrópoli, una de las más modernas del mundo, con edificios de 50 pisos, edificios de vivienda de 50 pisos, y empezó todo el proceso de urbanización en China. La gente de campo, gente pobre, pasó a las grandes ciudades y ahí la clase pobre pasó a ser una clase media que comenzó a consumir. Pero los chinos siempre pensando en los excedentes económicos y pensando esto de una forma muy integral. Por eso lanzaron los famosos planes quinquenales. Esos planes quinquenales, desde su creación, ya hemos tenido 13 planes quinquenales que hemos visto en China. Esos planes quinquenales estaban en ver la economía en forma integral, lógicamente, y esos planes integrales también de ver a una China aportando a la economía global. Esto ha llevado a un crecimiento de China, a lo que nosotros llamamos a tasas chinas, tasas del 10, del 10 o más o menos, con un crecimiento económico extraordinario, vertiginoso y con una integración al mundo. Ahí empezamos a ver que tanto los países de Occidente, vamos a llamarlos así, empezaron a producir en China, y hubo transferencia de tecnología. China la desarrolló mejor que Occidente, a precios, digamos, más baratos de producción dentro de China, y este boom espectacular chino, que el proceso de globalización ayudó a China a formar parte de este mundo globalizado, que China antes estaba un poco aislada del resto del mundo, a llegar con este boom, que no solamente fue el crecimiento del Producto Bruto chino durante décadas,
sino el crecimiento que uno puede ver, la evolución del crecimiento del Producto Bruto per cápita en China, y ahí vemos la transferencia de la pobreza a, digamos, a una situación de bienestar de cientos de millones de chinos. Sí, usted menciona, me parece, dos puntos centrales de este programa de desarrollo que comienza en China con Deng Xiaoping. Uno tiene que ver con la definición de las zonas económicas especiales, y el segundo tiene que ver con la planificación de esas zonas en función a una estrategia de transferencia, en el cual desde el inicio estuvieron muy vinculadas las universidades, los centros de investigación, en los cuales primero había un proceso de transferencia de conocimiento, y luego, una vez transferido, también comenzaba un proceso de aporte para mejorar la innovación aplicada a la producción de bienes y servicios. De hecho, era muy frecuente, Deng Xiaoping decía que el proyecto de la República Popular China será exitoso si logramos acortar la distancia que existe entre la producción de conocimiento con los países centrales y China. ¿Usted cree que aquí hay una estrategia de desarrollo a la cual Argentina debería prestar atención? Son economías distintas, ¿no? Sí deberíamos prestar atención cómo China ordenadamente fue evolucionando en esto. La Argentina es un país riquísimo, un país muy rico. Evidentemente, China hoy es nuestro primer socio comercial. Si lo medimos respecto a las exportaciones argentinas de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, la diferencia es abismal. Si comparamos con Brasil, a Brasil exportamos mucho manufactura de origen industrial, cosa que a China no le podemos exportar porque es altamente competitivo. Pero sí, China es nuestro mayor socio comercial hoy y además es nuestro principal proveedor de inversiones. Indudablemente, indudablemente. Hoy los chinos son los únicos, diría yo, en este momento, que están disponibles para invertir en Argentina en proyectos productivos, no especulativos, productivos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Lógicamente, yo le voy a decir, no es la primera vez que yo estoy en China. Usted dijo que yo era secretario de Relaciones Económicas y de Comercio Exterior en la época de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vine 18 veces a China. Ayudé a construir todo el andamiaje legal que al principio, cuando la primera vez que yo vine aquí en el 2005, lógicamente uno se sentaba a una mesa de negociación con el gobierno chino y no había afinidad, no había confianza. A partir de la firma del acuerdo como socios estratégicos en el 2004, ahí empezó a abrirse las puertas China a la Argentina. Nosotros hemos aprendido en materia de negociación mucho de los chinos, porque son estructuras diferentes de negociación a otros países. Y eso nos llevó, evidentemente, que en el 2014, gracias a la confianza y al rapport que hemos tenido ambas partes, China y la Argentina se hayan convertido en socios estratégicos integrales. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Es muy grande. Cuando uno es socio estratégico, uno se sienta a hablar temas en particular. Puede ser proyectos de infraestructura, tema de acceso a mercado, o transferencia de ciencia o cooperaciones en materia de ciencia y tecnología. Cuando uno es socio estratégico integral, en la mesa de negociación, o digamos de diálogo, porque en negociación siempre parece que hay una cuestión que uno quiere ganar más que el otro, en esta cuestión es diálogo, creo yo que se plantea la negociación en forma integral todos los sectores, desde el sector político, sector política internacional, el sector comercio exterior,
que es acceso a mercado, promoción comercial, promoción de inversiones productivas, cuestiones culturales, relaciones académicas, en fin. Uno pone todo arriba de una mesa y de eso, el todo más que la suma de las partes en la relación que tiene Argentina hoy, que es una relación integral con China. Y eso es fundamental, porque no es que uno da acá y cede acá. No, uno ve el fruto de la negociación y hacia dónde queremos llegar en el diálogo con China. Hoy ese diálogo es fluido, es enorme y ya diría yo es un diálogo de países que se conocen y lógicamente ellos nos enseñaron cómo negociar con ellos mismos. Y eso fue muy importante y aprendimos mucho de China. Embajador Kreckler, Juan Domingo Perón decía que la política es la política internacional y en este momento histórico concreto, atravesado por el aparente fin del consenso detrás del multilateralismo que imperó durante las últimas décadas, el shock absolutamente inesperado de la pandemia de COVID-19 y sobre todo también de gran tensión geopolítica, particularmente entre China y Estados Unidos, ¿cuál podría ser o cuál será la política exterior argentina que permitirá al mismo tiempo la administración de esa tensión en la relación bilateral de Argentina con cada uno de estos países y que al mismo tiempo permitirá desarrollar la política interna de reconstrucción económica y social que necesita la Argentina? De este tremendo flagelo que tenemos hoy, que es el COVID. Hoy realmente estamos viendo las economías de la mayoría del mundo derrumbándose y lógicamente en este momento es muy difícil decir o afirmar qué va a pasar en la etapa post-COVID. Yo creo que tenemos que trabajar en eso. Evidentemente, los mercados, especialmente el tema comercio, el tema de inversiones, dado que los países, sus productos brutos, vemos que han disminuido considerablemente, este proceso de globalización que hemos pasado estas últimas décadas, que a algunos les fue bien y a otros les fue muy mal, vamos a ver un mundo más proteccionista. Seguramente más proteccionista, los países se van a ocupar más de ellos mismos, el resto será cosa del resto, ¿no es así? Me parece que ahí yo me gustaría hablar sobre China, no me gustaría hablar sobre el resto. Yo creo que China va a jugar un rol fundamental en la post-pandemia con respecto a la Argentina. Yo me atrevería a decir que el mayor recurso que nosotros vamos a tener en materia de inversiones productivas futuras en Argentina, no las que están ya llevándose a cabo, y también el tema comercial. Lógicamente tenemos que hacer un trabajo de federalizar el comercio exterior, trabajar más con las provincias y tratar de venderle más a China. No estoy diciendo de vender mejor calidad, más valor agregado, no. Estoy hablando más de productos primarios y manufacturas, sí, de origen agrícola, pero creo yo que nuestro destino es China para esta época de post-pandemia. El mundo va a estar muy cerrado, y lógicamente China, la relación que hemos sabido construir, o hemos aprendido a construir, nos va a llevar a todavía estrechar más la relación bilateral. Embajador, usted hacía referencia a la situación actual. Usted le tocó ser embajador en Brasil cuando Brasil era el principal socio comercial de la Argentina y ahora le toca lo mismo en China, y aprovecho su conocimiento también sobre la política regional para preguntarle lo siguiente. Hay un elemento claro respecto a la política exterior china con Latinoamérica y es la búsqueda de un interlocutor regional. Hasta el momento daría la impresión de que la CELAC ocupó ese espacio de interlocución con la región,
pero no obstante también podríamos coincidir es que es complejo para la CELAC en este momento expresar una política o una estrategia regional estratégica de Latinoamérica respecto de China. Yo lo que quiero consultarle es, ¿coincide usted con la idea de que Latinoamérica o Sudamérica debería tener una estrategia política regional con China? Y en ese caso, si cree usted que es posible en este contexto, o es simplemente necesario la construcción de una estrategia regional política con la República Popular China. Bueno, voy a empezar por el inicio tuyo respecto a mi gestión como embajador en Brasil durante 2011 hasta el 2015, a fines del 2015. Lógicamente había una armonía total entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y lógicamente también el gobierno de Néstor Kirchner con Lula y con Dilma Rousseff. Pero había problemas comerciales, teníamos 5.000 millones de déficit con Brasil. Era un tema bastante difícil porque 5.000 millones de déficit con un país vecino era una cosa media irracional. Todo esto se discutió con mucha madurez. Con mucha madurez el déficit fue decayendo año a año y para fines del 2015 nosotros tuvimos un déficit con Brasil de 80 millones de dólares. Pasamos en 4 años de 5.000 a 80. Y esto se lleva a cabo y se logra con afinidades, con diálogo, para que el otro entienda, ¿sí? Por ejemplo, China, con sus países limítrofes, no tiene superávit comercial, trata de controlarlo, con los países más chicos, ¿no? Y nosotros en ese sentido terminamos en el año 2015 con un déficit prácticamente inexistente. Bien, ahora vamos a la segunda parte, que es el tema de la CELAC. La CELAC era un mecanismo fundamental en ese momento, tal así como el Mercosur, donde había una coincidencia. Era un mínimo múltiplo común de todos, el diálogo, las cosas que metíamos en la mesa, no solamente de índole político o de relaciones internacionales, como si también temas comerciales y económicos. Había un diálogo muy fluido y por eso se avanzó mucho. Con respecto a China y CELAC, existe un foro, que es el Foro Chino-CELAC. Es un foro que China le da gran importancia, como existe un foro Mercosur-China, donde China también le da mucha importancia, pero esto me voy a referir después. Lógicamente, el diálogo China, América Latina y Caribe, por este momento no existe en el mínimo múltiplo común, y es decir, algunos países no están de acuerdo a tener un diálogo dentro de un foro latinoamericano y del Caribe. Algunos países miembros no están de acuerdo con eso. Evidentemente, el gobierno chino tiene gran preocupación con esto. Lógicamente, en la conversación que tuvo el presidente Xi Jinping con Alberto Fernández, le transmitió esta preocupación. Yo creo que en Argentina en eso podemos hacer mucho, pero dependemos, lógicamente, de la voluntad de algunos vecinos. Con respecto al foro Mercosur-China, o China-Mercosur, también es muy importante. Es un foro atípico porque hay uno de los miembros, Paraguay, que tiene relaciones con Taiwán, no tiene relaciones con China, pero se lo invita a participar. Ese foro es muy importante para nosotros también, porque para el mercado chino las economías nuestras son complementarias, digamos, exportamos lo mismo, exportamos manufacturas de origen agropecuario y productos primarios. En fin, dada la demanda china, de la gran población china, no tenemos necesidad de competir. Todo lo que producimos y todo lo que exportamos, China lo necesita y necesita más. Es una pena que también
por algunas desavenencias entre los miembros a este foro, otros no le den la importancia que le tenemos que dar. Ojalá esto cambie pronto. Usted mencionaba, estábamos conversando respecto a la relación de China con Latinoamérica, y hay probablemente el principal elemento, programa de la política exterior china hoy en día es el programa de la Franja de la Ruta, que fundamentalmente nace como un programa que pretende generar las condiciones comerciales y materiales para canalizar el exceso de producción de oferta que tiene China. Y en ese sentido, a partir del año 2018, la iniciativa de la Franja de la Ruta se abre también hacia países latinoamericanos, y desde entonces 19 países latinoamericanos ya han ratificado su voluntad formal de pasar a integrar la iniciativa, y hemos tenido en Argentina específicamente en las últimas semanas a altos funcionarios del gobierno, incluyéndolo a usted, expedirse respecto al interés de la Argentina de ingresar a la iniciativa del programa. Yo le quería consultar respecto de esto, si esto efectivamente es así, si hay un programa pensado desde la Argentina para sumarse a la Franja y la Ruta, y sobre todo me interesa, embajador, consultarlo respecto a cuál va a ser la estrategia de ingreso, o qué es lo que tenemos en la cabeza desde la Argentina para sumarnos al programa de la Franja y la Ruta. Bueno, usted tiene razón, en el 2018, precisamente en el foro China-CELAC, que no estaba este gobierno en ese momento, ¿no? En ese foro se invitó a América Latina a participar. Digamos, vamos a llamarlo la ruta de la seda, como le decimos nosotros. Sí, se han adherido la mayoría de los países latinoamericanos. Esto, recuerdo, empezó por China, la región Asia, Europa Central, se fueron adhiriendo, luego África, y luego vino la invitación a nosotros. Y hasta el momento los únicos que no hemos adherido es México, Brasil y la Argentina. Evidentemente la Argentina va a adherir. Esto lleva un proceso. Lógicamente, detrás de la adhesión, como es un proyecto de infraestructura, ¿sí? Un proyecto de infraestructura, hay un proceso de diálogo bilateral para llevar a la adhesión argentina. Esperamos que en oportunidad de la visita del señor presidente estemos listos ya para sumarnos. Estamos trabajando en eso. Yo indudablemente creo que vamos a terminar adheriendo, ya es un hecho, pero hay que madurar el proceso de la adhesión, cómo va a ser, no el proceso de la firma, estoy diciendo yo, sino más bien el proceso de inversiones importantes que está dispuesto a hacer China, no solamente compromisos que tiene con la región, sino también con Argentina. Y estamos dialogando para que así sea. Una de las preguntas que surge habitualmente cuando se avanza en la discusión respecto de cómo la iniciativa de la Franja de la Ruta va a fortalecer la relación de China con todos los países latinoamericanos en general, porque como usted dijo, hay una gran mayoría que ya han adherido, haciendo la salvedad de probablemente los principales países industriales de la región, que somos México, Brasil y Argentina, pero también con signos claros de que se va a avanzar en esa discusión. Y hay algunos que plantean que esto podría llegar a generar tensiones o aumentar las tensiones en términos de cómo esto puede llegar a aumentar las inversiones en infraestructura chinas y consecuentemente luego el comercio de China con la región, referido al hecho de lo que puede implicar esto para Estados Unidos con el fortalecimiento de los vínculos de China con nuestros países. ¿Usted cree que esto es un escenario posible? ¿Cómo ve esta cuestión? Bueno, vamos a ser realistas. Existe un conflicto
entre Estados Unidos y China. ¿Sí? Nosotros, en la política exterior nuestra, debemos saber administrar ese conflicto. Lógicamente, China está teniendo compromisos muy importantes con Argentina, que nosotros valoramos mucho. Por eso tenemos que saber administrar también este conflicto, administrarlo positivamente dentro de la política exterior, y así lo estamos haciendo. Ahora, el COVID juega un papel fundamental, porque yo estoy transmitiéndole que en el periodo post-COVID ahí vamos a ver una nueva coyuntura internacional. Creo yo, por la participación y la cooperación que ha dado China en el proceso de esta pandemia en Argentina, han venido 36 vuelos acá a China de aerolíneas argentinas a buscar todo tipo de instrumentos y de necesidades para suplir a todos nuestros hospitales. Bueno, este es un gesto muy loable por parte de China. China nos ha acompañado mucho en esta cuestión. Recemos a Dios que esta pandemia se vaya y lógicamente vamos a tener un nuevo escenario internacional. Creo yo que pienso, y por lo que veo, por la actitud de las autoridades chinas, que acá vamos a tener las puertas abiertas. Yo no me puedo referir a Estados Unidos porque yo soy embajador en China, pero yo estoy muy entusiasmado con todo el aporte que está dando no solamente el gobierno, sino las empresas chinas a la Argentina. Le quisiera hacerle una consulta, una pregunta, volviendo sobre algunos de los temas. Hablamos de esta cuestión de la pospandemia, que necesariamente es una discusión importante, pero también me interesaría, y el rol potencial que China va a tener en la pospandemia, que también me gustaría vincularlo con el hecho de la representatividad que tiene China en determinados organismos internacionales. Y lo quisiera consultar, la pregunta concreta sería la siguiente. Toda la estructura de organismos internacionales, organismos multilaterales que fundamentalmente nacen, comienzan a surgir luego de la Segunda Guerra Mundial y que conforman la mayor parte de las reglas de juego, para decirlo de alguna forma, con las cuales se administra hoy las relaciones internacionales, las cuestiones comerciales, sanitarias, etc., tienen que ver con una configuración del mundo en la cual China no tenía el peso específico que tiene hoy China. Y por supuesto que China ya ha comenzado a moverse, ya ha comenzado a ocupar lugares en determinados de estos lugares, pero mi pregunta concreta para usted, embajador, es: ¿usted cree que la pospandemia va a dar inicio a un siglo que también va a permitir reorganizar un poco las reglas de juego y la representatividad de los países, particularmente de China, en estos organismos internacionales? Mire, esto también estuvo entre las conversaciones del presidente Alberto Fernández y Xi Jinping. Es notable que China sea defensora del multilateralismo y de la libertad de mercados en el mundo en este momento, y que Estados Unidos esté yendo hacia un proteccionismo y a una negación de las relaciones multilaterales en el mundo. Es decir, realmente uno pensaba esto hace 10 años, y, en fin. Pero la velocidad, como el mundo va cambiando, y lógicamente como uno se tiene que ir adecuando a las relaciones internacionales, lo tiene que analizar uno con mucha seriedad. Hoy por hoy, le vuelvo a repetir, China es un socio que está dispuesto a ayudar a la Argentina. ¿Cómo va a actuar China en la pospandemia en el concierto internacional? Yo no se lo puedo decir, pero algunos rasgos estamos viendo, luchando por el multilateralismo. Estoy hablando de la OMC, donde Estados Unidos prácticamente está ausente. La libertad
de mercado. Prácticamente vemos que Estados Unidos está imponiendo barreras, tarifas de todo tipo a terceros países. Y bueno, pero creo que debemos esperar a la elección de Estados Unidos para ver qué rumbo toma. El panorama puede cambiar. Pero tiene usted razón, China está teniendo una actitud mucho más activa, proactiva en los organismos multilaterales. No sé si sacando provecho de la ausencia de Estados Unidos, pero se está convirtiendo en un líder en los organismos internacionales y está ejerciendo, no diría su poder, sino su fuerza como país grande, digamos, en el mundo en este momento. Sí, sin lugar a dudas. Embajador, quisiera, ya para ir entrando en los últimos minutos de la entrevista, hacerle alguna consulta respecto de, más específica, respecto del futuro de la relación entre China y la Argentina. Y una de las cuestiones que hemos venido conversando en algunos ámbitos tiene que ver con la importancia que le puede dar a este vínculo que usted mencionaba, ¿no? Antes mencionó este vínculo integral entre la República Popular China y la República Argentina, con gran desarrollo en algunas áreas de vinculación, y otro potencial que se viene desarrollando desde las universidades, particularmente nosotros desde la Universidad de Buenos Aires venimos desarrollando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la vinculación no solamente cultural, sino también fundamentalmente académica, científica, tecnológica, entre ambos países, no solamente como una alianza que puede ser estratégica para la Argentina, sino también, aparte, como la posibilidad de construcción de una agenda que siempre permite una agenda positiva y constructiva para ambas partes, incluso cuando puedan llegar a surgir tensiones con otros ámbitos de la relación. ¿Cuál es la idea que tiene el gobierno respecto de esto y cuáles son los planes que tienen ustedes respecto de la inclusión y el fortalecimiento de la agenda académica, científica y tecnológica de China con Argentina? No, la agenda académica y científica con China es algo que tenemos que perfeccionar. Yo le digo a usted, hay una gran cantidad de argentinos que vienen a hacer posgrados a China, becados por chinos, por las universidades chinas. Estamos trabajando en firmar más acuerdos por parte no solamente de las universidades nacionales, sino de las provinciales, las universidades privadas. Sería muy bueno tener chinos que vengan a estudiar en Argentina y también brindarles y que vengan a conocer la Argentina, porque el estudiante que va a otro país a estudiar y a graduarse es un formador de opinión de ese país cuando regresa a su país. Eso es fundamental. La Argentina lo ha hecho muy bien con algunos países en la historia. Y hemos traído estudiantes de distintos países a la Argentina que han sido formadores de opinión en sus países después. Lo hemos visto hablando por televisión de la Argentina y son defensores de la Argentina. Creo yo que tenemos que buscar también la manera de llevar estudiantes chinos a la Argentina gracias a la apertura que está teniendo China en este momento hacia estudiantes argentinos. Estoy hablando de estudiantes universitarios, de posgrado y asientos de investigación también aquí en China. Eso es una cuestión que empezamos a trabajar, que es de interés del presidente de la Nación, y creo que es fundamental para tener esos formadores de opinión aquí en China sobre la Argentina. Todavía la Argentina no diría que es desconocida. Hace 20 años era totalmente desconocida en China, al principio cuando yo venía aquí. Nos conocen, saben la afinidad política y tenemos que eso ayuda mucho, pero tenemos que ver de qué manera creamos nosotros dentro del sistema académico nuestro de poder llevar chinos a posgrado, a hacer posgrados a la Argentina y a nuestros institutos tecnológicos. Porque eso va a llevar también a transferencia de tecnología más tarde.
yo creo que este es un tema fundamental y no es un dato menor lo que usted está preguntando. Sí, completamente, como lo mencionaba recién usted, sobre todo porque tiene la particularidad del fortalecimiento de la relación académica y científica, tiene que ver con el plazo en el que se construye, ¿no? Siempre es un tipo de relación que madura y da frutos en el mediano y largo plazo, y eso, bueno, por supuesto le da una visión y un horizonte a la relación que es sumamente importante. Embajador, estamos ya en los últimos minutos. Yo quisiera preguntarle si es que hay algún tema concreto sobre el cual usted quisiera hablar y sobre el cual yo no le haya preguntado, que le parezca importante comentarnos y compartir con nosotros. No, me gustaría también en el futuro, en esta serie que están haciendo ustedes, que es muy buena, poder hacer una serie con centros académicos especializados en Latinoamérica, acá en China, no solamente en Beijing, no solamente en Shanghai, no solamente en Guangzhou, sino también en la China profunda, que hay centros académicos que tienen capítulos latinoamericanos, saben muy bien los idiomas, para que puedan intercambiar experiencias. Creo que esta cuestión de hacer este tipo de conferencia en materia de relaciones internacionales, que ustedes tengan la visión en forma directa por parte de ellos. Yo soy un embajador, puedo transmitir lo que yo veo, lo que yo pienso y mi experiencia, pero otra cosa es contada por ellos. No solamente cómo ellos ven las relaciones internacionales, el mundo, cómo está viniendo para ellos en este momento, sino también sacar provecho para sus aportes en el futuro de la Argentina. Yo los invito y me pongo a poder organizarle una conferencia de este tipo en el futuro, que usted va a ver va a ser interesantísima, porque van a surgir temas que nosotros ni pensábamos que podían existir en una relación bilateral. Y uno se entera todos los días, yendo a los centros académicos, de las cosas que uno puede desarrollar bilateralmente. Esta es una reflexión que le hago yo al final, y una invitación a todos ustedes y a todos los que me estén escuchando. Para eso la embajada está a su entera disposición. Muchas gracias, embajador Klecker. La verdad que fue un gusto conversar con usted. Particularmente como universitario es una alegría también saber que la embajada le está dando esta impronta a la relación y que está pensando de esta forma el futuro de la relación de China con Argentina, que como usted muy bien dijo antes, puede llegar a ser un socio no solamente central en términos comerciales, sino también en muchos otros aspectos de la Argentina. Y le agradecemos mucho su tiempo aquí con nosotros en esta tarde. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones. Hasta luego. Gracias. Patricio, muchísimas gracias por mediar este panel. Embajador Klecker, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy nutrida, con muchísimas actividades en la actualidad, en el relacionamiento que está teniendo hoy la Argentina con China. La verdad que lo he conocido personalmente y es uno de esos embajadores que muestran su actividad, que muestra su amor por el país y que seguramente cuando lo conozcan quienes quieren seguir la carrera diplomática van a tomar su ejemplo de gestión. Así que muchísimas gracias. Fue un panel que nos ha servido en su explicación, en todo lo que nos ha comentado y esperamos que le haya servido a toda la audiencia. Cortamos unos minutitos y volvemos con la próxima exposición. Muchísimas gracias a todos, espérennos.